¿Es la Biblia relevante? ¿Tiene algo por enseñarnos un libro tan antiguo? Queremos darnos la oportunidad de descubrir su inesperada riqueza, tratando de entender cómo habla para nuestro día a día, nuestros problemas, nuestro dolor, nuestra vida real. Bienvenidos a Para la Biblia Real, el podcast de Miguel Pulido. Hola queridos amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Para la Biblia Real. Creo que este episodio es especial porque por fin, después de todas las fiestas de fin de año y de los comienzos vertiginosos de este 2025 con planeaciones, reuniones, en mi caso algunos viajes, he podido tomar el tiempo para sacar un nuevo episodio del podcast y con el propósito de poder tenerlo con una regularidad, no sé si semanal, pero espero que quincenal en este nuevo año. Es uno de esos propósitos que espero que no mueran como la mayoría de propósitos que quedan en el primer mes y ya. Gracias a todos los que escuchan. Hay personas que durante este tiempo me han escrito diciéndome que ya se escucharon todos los episodios y a mí me parece un montón porque son muchas horas enteras de contenido y les agradezco porque lo han tomado como una tarea casi personal, bastante titánica desde mi punto de vista, pero aquí estamos y gracias por acompañarme. Y espero que este podcast también sea de compañía para un nuevo año. Mi idea es hoy hacer algo que no es tan convencional, que no es tan común, y voy a utilizar este podcast como una especie de notas previas. Por eso este episodio se ha llamado Alerta Spoiler. Contexto. En mi iglesia estamos trabajando una serie de predicaciones basada en los 12 pasos. Si ustedes han escuchado de comunidades como Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos o tantas otras organizaciones, ellas se basan en los principios de los 12 pasos. Esos 12 pasos son momentos que las personas que están en estos programas deberían ir tomando paso a paso, valga la redundancia, en pro de su sanidad en cuanto a una adicción. Como seres humanos todos tenemos una naturaleza tendiente a las adicciones. Lo que pasa es que somos adictos a distintas cosas. Hay personas que lo son a sustancias, hay personas que lo son a relaciones, a otras personas, hay personas que lo son a las actividades físicas, por ejemplo, o a las actividades laborales. Hay personas que hoy en día son adictas a teléfonos, a redes sociales, es decir, es parte de nuestra naturaleza y necesitamos aprender a salir de círculos adictivos y movimientos adictivos porque nos dañan la vida, nos dañan la vida, nos limitan, nos lastiman y eventualmente lastiman a otras personas. Por eso hemos decidido hacer esta serie de los 12 pasos. Y cada una de las predicaciones entonces está basada en uno de estos 12 pasos. Por turnos me toca a mí los pasos 4 y paso número 5. En el paso número 4 se llama el inventario moral o haz un inventario moral que trata de la gente cómo debe mirar hacia adentro, hacia su historia, hacia su biografía. Porque la verdad es que hay ocasiones donde uno evidencia que las adicciones son la causa, pero no solo la causa, sino también son la consecuencia de muchas realidades que están albergadas dentro del alma humana. Así que tenemos que ir a trabajar hacia el fondo y trabajar en profundidad y con la ayuda de Dios, ojalá sanar las cosas que hay ahí adentro para poder experimentar sanidad hacia esos elementos que en primera instancia nos llevaron a buscar ayuda. Pero a partir del paso número 5 también empezamos no solo a mirar nuestro mundo interior, sino a mirar hacia afuera. Es decir, debo contar con otros, debo ser brutalmente honesto también con otras personas, porque al final de la historia muchas de las adicciones no se curan y no podemos ir adelante de ellas si no estamos contando con otras personas. Entonces es el elemento comunitario ahí. Y también tengo que hacer una prédica
sobre ello. Entonces, bueno, la prédica respecto al inventario moral ya está organizada. La van a poder ver en el canal de @confraternidadcolina y eventualmente, espero también dentro de estos propósitos de nuevo año, en el canal de YouTube y subiendo nuevamente prédicas con una cierta frecuencia para que ustedes las puedan tener ahí directamente en mi canal de YouTube @pulidomiguel. Creo que es Pulido Miguel o Pulido Miguel 1, no sé. Bueno, ahí lo buscan en YouTube. En todo caso, este siguiente paso, el que sería el paso número 5 de poder contar con otros dentro de mi proceso, tengo unas ideas claras respecto hacia dónde quiero apuntar. Tengo un pasaje del cual quiero partir en esa predicación, y lo que deseo hacer es un ejercicio bastante contraintuitivo de pronto, y es arriesgarme a que ustedes sean mi blog de notas. Por eso se llama, como dije, alerta de spoiler, porque ustedes van a ser los comentarios primarios que tengo de esa lectura de ese pasaje. Hay ocasiones donde escribo lo que quiero hacer, hay ocasiones donde uso una imagen, un video y me detonan las cosas, pero hay ocasiones donde percibo interiormente que lo que tengo que hacer es hablar de esto para que vaya desarrollando y tomando forma. Este podcast dura 20 minutos en total. Ya me he gastado 5 hasta el momento, así que van a ser estos 15 minutos preliminares de lo que eventualmente será una prédica más extensa de 35 o 40 minutos más o menos. Entonces, van a asistir y me vas a acompañar a estas notas preliminares de una predicación sobre el tema de la confesión. Comienzo con un concepto, el concepto de la ley de Cristo. Para Pablo, el concepto de la ley de Cristo se cumple fundamentalmente en la capacidad de amarnos, porque ese es, en la carta a los Gálatas, Pablo dice, vean, ¿saben qué es lo que necesita el ser humano en esencia? El ser humano cumple la ley de Cristo amándose unos a otros. Cuando nos amamos de esa manera, estamos demostrando que Cristo nos ha transformado. La ley no se trata simplemente de obedecer unas reglas externas, sino que se basa principal y fundamentalmente en el amor. De nada sirve obedecer reglas externas si no entendemos que la motivación primaria de todo lo que hacemos es amar a Dios y amar a las otras personas. Eso es fundamental y eso es esencial. Pablo está hablando en contra de las personas que pretenden justificarse por sus propias acciones, que pretenden justificarse por su propia capacidad, y Pablo está diciendo, no funciona así. El punto no es qué tanto obedeces, qué tan capaz eres de cumplir con ciertos mandamientos, sino que primariamente si tu relación con Dios se basa en el amor a Él y al otro, eventualmente obedecerás la ley, no como una metodología de justificación. ¿Por qué? Hemos sido justificados por la gracia de Dios y por la fe que tenemos en la persona de Jesús, que fue el que hizo todo esto. Y los hijos, entonces, experimentan el fruto del Espíritu Santo, que es, en primera instancia, amor, gozo, paz, Todo eso es lo que Pablo está estableciendo en Gálatas. Pero ahora genera la pregunta práctica. Listo, muy bonito esto del amor y de amarnos como la esencia de todas las cosas que en última instancia nosotros debemos hacer, y es la manifestación de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Ese es el resumen de la ley. La ley se resume, y Jesús también lo dijo, en amar al prójimo como a uno mismo. Fantástico. ¿Cómo se ve eso en la práctica? Porque nosotros podemos tener la tendencia a pensar que el amor se manifiesta fundamentalmente en tener sentimientos positivos hacia alguien. Y por eso usamos la palabra amor con mucha frecuencia con, amo a mi perrito, o amo comer enchiladas, o lo que sea que ames. Porque amar para nosotros se trata específicamente de sentimientos positivos. Pero Pablo trasciende esa realidad para mostrarnos que hay un elemento donde hay
un aspecto de confesión y hay un aspecto de abrazo, es decir, hay un aspecto interno, es un riesgo amar hacia internamente, es un riesgo porque estamos abriendo nuestro corazón a otros, pero también qué tipo de comunidad nos vamos a convertir para los demás cuando en la práctica amamos. Y ese es el culmen de la carta de Pablo a los Gálatas. En el capítulo 6, entonces Pablo comienza diciendo esto: hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Esto es sumamente importante y absolutamente contraintuitivo a la gran mayoría de sistemas religiosos en los que nos encontramos. Porque por lo general pensamos que la espiritualidad de una persona se mide en qué tan tajante y qué tan distante está de una persona que está en pecado. La gran mayoría de críticas que con frecuencia recibo cuando hablo del amor o de la gracia de Dios son personas que dicen, pero es que tú no hablas en contra del pecado. Pues uno, no me conocen tan bien. Dos, evidentemente no soy pastor de esas personas. Y tres, es la idea de, no, la espiritualidad se mide en cómo tratas a las personas que pecaron. ¿Qué harías si te enteras que alguien hizo, y póngale en esa rayita de la frase, lo que ustedes quieran? ¿Cómo tratarías? ¿Qué harías en estos casos? Si deseas conocer más el trabajo de Miguel, puedes ingresar a www.pulidomiguel.co o buscarlo en todas las redes sociales como Pulido Miguel 1. También puedes apoyarlo al hacerte parte de la comunidad de www.patreon.com/pulidomiguel. Ahora sigamos con el cierre de este episodio. Y como si me midieran la espiritualidad de acuerdo a la respuesta que yo dé a esa pregunta. ¿Qué harías si llega una persona que cayó en fornicación? ¿Qué harías si llega un adúltero a tu congregación? ¿Qué harías si te enteraras que una persona robó? Entonces noten que la espiritualidad se mide por cómo te distancias de, pero Pablo está tomando un camino absolutamente opuesto a esto, porque dice que la espiritualidad de una persona se mide en la capacidad de restaurar al otro y restaurarlo con una actitud humilde. Es decir, no es de la superioridad de yo decir, vea, infeliz, aprenda de mí, no, sino con una actitud humilde, entendiendo lo siguiente que dice Pablo: pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Es decir, guárdense en este proceso de restauración de la tentación de sentirse superior a los demás, porque tú también en algún momento puedes caer. Tú también en algún momento puedes caer, eres susceptible de caer. Todos somos susceptibles de pecar. Les abro te abro una puerta a mi locura, y es que a veces a mí me gustaría saber qué haría la gente si yo cayera en pecado. Porque yo hablo del amor, de la gracia del Señor y todo esto, y soy un pastor, un predicador, pero ¿qué pensarían las personas si me pasa algo así? ¿Será que todo este discurso del amor y todo esto, cómo lo aplicarían a mi caso? Y la pregunta es, yo estoy dispuesto a restaurar a otros, pero estamos generando comunidades donde la humildad sea la marca representativa, porque al final de la historia, si también el restaurar nos lleva al orgullo, estamos cometiendo un pecado. Como inflar en pecho de nosotros sí somos la comunidad que restaura, no como los otros. No conviertas en un motivo de orgullo el tenderle la mano a otros. No debería ser un motivo de orgullo, debería ser un motivo de humildad, de decir: Dios, gracias por esta oportunidad de mostrarle a las personas la misma gracia que tú ya me has extendido a mí. Y en ese mismo sentido, obviamente, Pablo está girando sobre este mismo tema en estos versículos del capítulo 6 de Gálatas. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán, ahí viene, la ley de Cristo. ¿Cómo se ve que estamos cumpliendo la ley que estableció Jesús? En la posibilidad
y en la decisión de llevar las cargas los unos de los otros. Y cargas, aquí creo por el contexto, no se refieren solamente como a las cargas económicas o a los problemas, sino se refiere específicamente a los pecados, porque el pecado carga al ser humano. Esas cosas que me avergüenzan, esas cosas de las que me siento culpable, esas decisiones que yo sé que he tomado o estoy tomando mal en mi vida, eso lo carga uno. Entonces, ¿cómo se ve la posibilidad de llevar la ley de Cristo en la capacidad de poder ayudar al otro con esas cargas en específico? Claro, debemos ayudarnos si hay gente que no tiene para pagar los recibos, no tiene para el mercado. Claro que sí, eso es muy importante y también es una muestra de amor. En este contexto, Pablo está especificando que la carga es el pecado. Las comunidades de fe no son un lugar donde no hay pecado, sino donde el pecado en primera instancia es restaurado porque nos ayudamos los unos a los otros a llevar esa carga. Así debería funcionar una comunidad de fe. No donde hay una negación del pecado, sino donde nos ayudamos unos a otros con la carga del pecado. Porque eso es lo que hace Cristo con nosotros. Obviamente Él como nuestro Redentor, no es del complejo mesiánico de nosotros salvar a las demás personas, sino eso es lo que hizo Cristo con nosotros. Nos amó de tal manera que llevó nuestros pecados. Él no se escandalizó, sino que restauró. No es como, ¡ay, Dios mío, esto sí es nuevo para mí, qué porquería lo que hicieron! No, sino que su amor lo llevó a embarrarse en el fango de nuestra realidad para ayudarnos a llevar esa carga, para ayudarnos a ir adelante con esa carga. Él sabía que Pedro lo iba a negar. Le dijo a Pedro que lo iba a negar, pero después de que Pedro lo negó, fue y lo restauró, fue y contó con él. Él sabía que sus discípulos lo iban a abandonar, que le iban a dar la espalda en el último momento, pero corrió el riesgo de ir de ir otra vez a convocarlos a la tarea de ser sus seguidores y de predicar a otros el Evangelio. Continúa Pablo ya finalizando esta sección. Si alguien cree ser algo, cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examine su propia conducta. Y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Nota entonces cómo Pablo juega en medio de estos dos elementos. Por un lado, cada uno es responsable, cada uno de nosotros toma sus propias decisiones, ¿sí? Y la madurez se basa en ejercer mi libertad y entender que mi libertad también implica responsabilidad. Yo puedo decir las causas, pero también tengo que aprender a recibir y a hacerme cargo de las consecuencias de mis decisiones, tanto las buenas como las malas, ¿sí? Así como soy libre de invertir en bitcoins, pues yo también la responsabilidad implica de qué voy a hacer con ese dinero después, bien sea que gané o que perdí. Eso ya es una decisión. Mi libertad la ejerzo también desde la responsabilidad. Entonces Pablo está diciendo, vea, cada uno es responsable y mi responsabilidad es aceptar mi parte, mis decisiones y mi culpa en caso de que yo la tenga. Pero al mismo tiempo tengo otra responsabilidad y mi responsabilidad es la disposición de cargar, de ayudar, de servir a otros en medio de sus pecados también. Entonces noten cómo hay una sinergia aquí. Hay una sinergia donde por un lado acepto mi responsabilidad, pero también parte de mi responsabilidad es ayudar a otro. Y si otra persona está pensando lo mismo, entonces me va a ayudar a mí. Y si otra persona está pensando lo mismo, entonces lo va a ayudar a él. Entonces la confesión es algo recíproco, no es algo que nosotros hacemos delante de un santo, sino que lo hacemos con todos los santos. Y la confesión hace que todos entendamos que somos hijos de Dios. Y por lo tanto este proceso que estamos caminando juntos
es un proceso que nos lleva hacia el bien y hacia la santidad. La confesión unos a otros, el cargar los pecados unos a los otros, el ayudarnos los unos a los otros, es la muestra tangible que estamos creando comunidades de amor. Y si estamos creando esas comunidades de amor, estamos cumpliendo con la ley de Cristo. La espiritualidad se mide en la capacidad no de alejarnos del pecado, sino de transformar lo que hace el pecado. Porque al final de la historia, eso es lo que hace la gracia de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Estas son las notas bases de la predicación que vendrá el próximo fin de semana en mi iglesia. Eso es el primer fin de semana de marzo del 2025, independientemente de en qué momento escuches este podcast. Y te agradezco por prestarme tus oídos para hacer el blog de notas preliminares. Alerta spoiler. Gracias por escuchar y espero que esto haya sido útil, porque te aseguro que para mí lo fue. Como siempre, te mando un gran abrazo. Gracias por escuchar este episodio para la Biblia Real. Te invitamos a que te suscribas, hagas tu reseña y compartas este material con otras personas que les pueda ser útil. Nos escuchamos en la próxima entrega.